Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a seguir con las ponencias de fisiopatología. En este caso vamos a tocar lo que es el tema 3 y 4, que es enfermedad isquémica coronaria, insuficiencia cardíaca y dolor, que va a estar dado por el universitario Pablo Villacorta Torres, quien es director local de CPC Sociamo SMP, asesor del programa de Proyecto Hermano Mayor, de CPA, de Semiología, Patología 1 y Fisiopatología. Es pasante de investigación en medicina de altura y ha sido concursante expositor top 5 casos clínicos de la Jornada Científica Regional Norte 2026. Pablo, ya puedes empezar. Sí, hola, ya yo voy a compartir. Un segundo, ya me parece que ya se puede, me parece que ya se puede ver. Está cargando. Ahora sí, ya se puede ver. Ya, perfecto. Entonces, como lo mencionó María Alejandra, el primer tema, el segundo tema, bueno, que vamos a ver es enfermedad isquémica coronaria. Básicamente para eso hacemos un recordaris de la anatomía del corazón, ¿no? El corazón está en el mediastino, va a tener sus cuatro cavidades, sus cuatro espacios anatómicos muy importantes, las dos aurículas y los dos ventrículos. Y cada uno de estos espacios va a estar irrigado por dos ramas muy importantes del corazón, que van a ser las arterias coronarias, tanto la izquierda como la derecha. Es importante el conocer cómo son esas arterias porque el corazón va a tener una irrigación de tipo terminal, unidireccional, es decir, no van a haber otras ramas que puedan suplir la función de estas arterias en caso estas se taponen, ¿no? En caso estas se embolicen, en caso estas se infarten. Por eso, justamente es muy importante conocer que hay que tener cuidado, ¿no? Con todas estas enfermedades, por ejemplo, las ateroscleróticas, las embólicas, porque si esas arterias se ocluyen, nada más va a irrigar el resto del miocardio y por ende va a haber isquemia y posteriormente necrosis. Justamente eso se ve acá en la aterosclerosis, donde se comienza con una lesión inicial, vamos a tener la estría grasa, una lesión intermedia, el ateroma, la placa fibrótica y la complicación, ¿no? Que muchas veces es la ruptura de esta placa fibrosa y posteriormente la embolización. Entonces, eh, para entender cómo ocurre, por ejemplo, la aterosclerosis, tenemos que recordar cómo es el metabolismo de las lipoproteínas, ¿no? Nosotros comemos algún alimento rico en lípidos, este pasa por el intestino y en el intestino se absorben estos lípidos. Entonces, por el sistema linfático, en forma de kilomicrón, van a ser transportados hasta que llegan junto a la lipoproteína lipasa que los libera, ¿no? Pasan como el resto de kilomicrón, llegan al hígado y desde el hígado se comienza a exportar todos estos lípidos en forma de colesterol, en forma de ácidos grasos, se mandan fuera del hígado hacia los tejidos mediante los VLDL y los LDL, ¿no? Básicamente los LDL van a ser el remanente del VLDL después de todo su paso alrededor del cuerpo. Entonces, estas LDL que van a tener colesterol, ya llegan a células extrahepáticas del resto del cuerpo, reciben todo el colesterol y posteriormente este colesterol se deposita en los tejidos, ¿no? Entonces, para que todo nuestro cuerpo no se llene, no reviente de colesterol, hay otra molécula como las VLDL, las LDL, pero que tiene la acción contraria, ¿no? Que es la HDL. Esta HDL agarra el colesterol depositado en las células y lo regresa al hígado, ¿ya? Entonces tenemos las que lo sacan del hígado y las que lo regresan del hígado. Entonces, en la aterosclerosis tenemos que tener en cuenta la frecuencia de la misma. Eh, la zona más afectada por la aterosclerosis va a ser la aorta abdominal, después siguen las coronarias proximales, la aorta torácica, la arteria femoral, la poplitea,
las carótidas internas, la vertebral, la basilar y la cerebral media. Es más frecuente en hombres que en mujeres premenopáusicas. Una vez que la mujer ya ha llegado a la menopausia, va a tener la misma incidencia tanto en hombres como mujeres. El riesgo de sufrir aterosclerosis incrementa en un 20% si es que tienen la triada de hiperlipidemia, diabetes, hipertensión. Y como marcadores en sí de inflamación corporal vamos a tener al PCR y a la homocisteína, ¿no? Entonces, se recuerdan esta imagen al principio y vamos a tener al Far Streak o a la estría grasa, que básicamente como se ve acá, ¿no? Van a ser estas líneas semiblanquecinas en las arterias. Entonces, la aterosclerosis funciona cuando vamos a tener agresores del endotelio. Hemos repasado el endotelio en la anterior clase. Y estos agresores van a permitir que todo este LDL se deposite en el espacio subendotelial. Entonces, acá depositado en el espacio subendotelial se oxida, llegan los macrófagos empiezan a comer LDL y eso se convierte en células espumosas. Estas células espumosas agarran y jalan a las células de la capa muscular, también a los fibroblastos para que tengan un cambio, una diferenciación en miofibroblastos y se forma toda esta placa que es el aterómano, que va a tener un núcleo necrótico que va a ser el origen o, bueno, va a ser el final de estas células espumosas que, bueno, se mueren, entonces se forma un espacio necrótico. Luego vamos a tener una capa fibrosa, ya, colágeno depositado por los miofibroblastos y, bueno, la capa muscular, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de enfermedad isquémica coronaria, cuando hablamos de enfermedad isquémica coronaria, vamos a hablar de todas las patologías que de cierta forma ocasionen un síndrome coronario. Ya, por ejemplo, acá vamos a tener los síndromes coronarios agudos, los que tienen supradesnivel del ST, los que tienen infarto agudo en miocardio o los que tienen supradesnivel del ST. Pero en sí, ¿qué es lo que pasa? Que va a haber menos oxígeno que se le dé al miocardio, va a haber alteración metabólica, va a haber alteración metabólica en la fase sistólica, alteración metabólica en la fase diastólica, luego alteración de la célula en sí misma y posteriormente necrosis del miocardio. Y esto va a seguir una secuencia, ¿no? A los segundos hay disminución del ATP, a los 2 minutos disminución ICC contráctil, 10 edema, 20 a 40 lesión celular irreversible. A las 3 horas va a haber la ondulación de las miofibrillas, a las 12 hemorragia, a las 6 necrosis y de 18 a 24 necrosis por coagulación. Entonces, ¿cómo nosotros decimos, el paciente está sufriendo un infarto en miocardio? Necesitamos tres cosas: el historial de angor pectoris o el historial de dolor de pecho, la elevación del ST y la elevación de enzimas cardíacas. ¿Ya? Hay veces, alguno de estos no va a aparecer, pero siempre tenemos que estar muy atentos para saber si es que efectivamente está ocurriendo un infarto de miocardio, ¿no? Por ejemplo, acá se puede ver la elevación del ST. Acordémonos que el EKG tiene sus ondas, ¿no? O sus puntos, por así decirlo, el PQRST. Entonces, lo que ocurre, vamos a tener una T picuda a los minutos. Posteriormente, el segmento ST, acuérdense, PQRST, este ST se va a elevar, que es, bueno, un criterio, por así decirlo, algo que siempre aparece en el infarto. Bueno, no siempre, ¿no? Va a haber variaciones, a veces hay supradesnivel del ST, pero cuando aparece y tenemos historial de dolor de pecho, nosotros podemos decir que este sí es un infarto. Ahora, como biomarcadores del infarto de miocardio, tenemos que quedarnos nada más con las troponinas. Antes se usaba la mioglobina, el SAQMB, pero nos tenemos que quedar netamente con las troponinas. Esas van a ser más sensibles, mucho más específicas del miocardio, ¿ya? Y llegan a su elevación máxima a las 12 a 24 horas y se mantienen por ahí hasta los 10 días. Ahora,
cuando nosotros tenemos tenemos alteraciones del miocardio, vamos a tener factores que lo pueden haber causado y esos factores van a ser los modificables o no modificables, ¿ya? Los modificables, tabaquismo, hipertensión, diabetes, colesterol, HDL, sedentarismo y obesidad, y los no modificables va a ser la edad. Los hombres mayores de 45, mujeres mayores de 55, la historia familiar de enfermedad coronaria y el género. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo que puede ocurrir, por ejemplo, un infarto en miocardio, pasamos a lo que es insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca no es más que lo que su nombre indica, ¿no? Es la falla, es la incapacidad del corazón de realizar su función normal. ¿Cuál es su función normal? Latir, ¿no? Enviar sangre por todo el cuerpo. Entonces, cuando nosotros queremos calcular cómo es que el corazón funciona, cómo es que este envía la sangre, nosotros tenemos que acudir al gasto cardíaco, que es frecuencia por volumen. Volumen latido va a ser precarga por contractibilidad sobre resistencia vascular sistémica, ¿ya? Cada uno de estos se puede alterar por distintos factores, ¿no? Precarga, por ejemplo, si hay más líquido que llega al corazón, la contractibilidad que va a ser la capacidad del miocardio de contraerse, o la poscarga, que tanta fuerza se opone a la salida de la sangre del corazón. Ahora, la fracción de eyección, ya, va a ser cuánto el corazón termina expulsando, que va a ser el volumen stroke sobre el volumen telediastólico, o básicamente el volumen eyectado en cada latido sobre el volumen que queda al final de la diástole. ¿Ya? Nosotros generalmente vamos a tener una fracción de eyección de 60%, que es lo adecuado, ¿no? Pero cuando hay insuficiencia cardíaca, esta fracción de eyección disminuye. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, con 120 mililitros de sangre yo eyectaba 70 a una fracción del 60%, con 150 mililitros, con una fracción de eyección al 46, yo voy a botar lo mismo, es decir, 70. Estoy botando, si llega más sangre, debería botar más sangre, pero como tenemos insuficiencia cardíaca, nosotros terminamos botando mucha menos sangre y eso termina generando complicaciones en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, acá voy a anotar, y así se ve. Por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a tener un paciente normal que a un llenado de 120 va a inyectar 70 mililitros. Luego, uno con una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Que a menos fracción de eyección va a botar menos, ¿no? Si antes 120 botaba 70, ahora botará tal vez 70, 60, tal vez 50, y con una insuficiencia cardíaca final, vemos que con 120 el paciente bota solo 50, ¿ya? Entonces, el corazón ha dejado de ser capaz de bombear toda esta sangre. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo mide esto? Usa, ya, vamos a tener lo que es la disfunción sistólica y la disfunción diastólica. ¿Cómo nosotros medimos qué tipo de disfunciones? La disfunción sistólica se basa en la disfunción del inotropismo y de la poscarga, mientras que la disfunción diastólica en la falla de la precarga. Quienes dan en la disfunción sistólica alteraciones, menos contractibilidad, ¿no? Como infarto, si un corazón está infartado no va a poder latir bien, si un corazón, un segundo, si un corazón está isquémico, eh, este no va a poder expulsar la sangre adecuadamente. Luego, si tenemos una poscarga, por ejemplo, sería estenosis aórtica o hipertensión arterial. Ahora, en disfunción diastólica, en la precarga, vamos a tener el compromiso de la distensibilidad. ¿Cuándo? Hipertrofia, isquemia, cardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva o anormalidades del llenado ventricular, ¿no? Algo que está impidiendo que el ventrículo se llene totalmente, como una estenosis, un mixoma, un taponamiento, constricción pericárdica.
Ahora, cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca, esta puede ser anterior o posterior. Pero ¿a qué me quiero referir? Recuerdan que en el anterior tema les mencioné que el corazón, ya vamos a dibujarlo bonito, ya. El corazón como estructura tiene sus cuatro cavidades, ¿no? Recordemos que al ventrículo, perdón, del ventrículo izquierdo, ya, de acá, sale la aorta. Claro que no es así, ¿no? Pero se entiende, la aorta saldría de por acá, pero es para que se entienda, ya. Y a la aurícula derecha, en este caso lo voy a hacer verdecito, llega la vena cava inferior y la vena cava superior, ya. La vena cava superior e inferior. Entonces, a la aurícula derecha llega la sangre venosa. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho se va a los pulmones, ¿no? Para que se oxigene a través de aquí está, a través de las arterias pulmonares, ya. Después de irse a los pulmones, acá vamos a dibujar nuestro pulmoncito, la sangre regresa, pero esta vez llega a la aurícula izquierda. Ya en nuestra aurícula izquierda pasa a nuestro ventrículo izquierdo y de ahí sale por la aorta. Y de la aorta ya se va a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener dos mecanismos de insuficiencia cardíaca. Esto lo vamos a graficar de color moradito, ¿ok? Insuficiencia. El morado va a ser la insuficiencia. Si nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, eso quiere decir ventrículo, aurícula, nuestro corazón no va a ser capaz de botar toda esta sangre que está en el lado izquierdo, ¿ya? Porque es insuficiente, ¿no? Entonces la sangre no va a salir por la aorta. ¿Y eso qué va a causar? Que se genere presión retrógrada. Entonces, después de ver nuestro esquema, si hay presión retrógrada, ¿quién está antes de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo? Está el pulmón. Entonces, todo el líquido que se suponía que debía llegar al corazón y del corazón salir, se encharca, se queda. Entonces, nuestro pulmón se empieza a ahogar, se empieza a llenar de líquido, se empieza a edematizar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca izquierda? Hay reducción del gasto cardíaco y congestión pulmonar. La congestión pulmonar nos da un intercambio de gases alterado. El pulmón obviamente no va a ser capaz de cambiar oxígeno si es que este está lleno de agua y edema pulmonar, ¿no? El edema pulmonar nos da ortopnea, tos, disnea nocturna paroxística, y el intercambio de los gases, bueno, la cianosis y los signos de hipoxia. Entonces, hasta ahí, bacán. Ya entendemos cómo es el lado izquierdo. Pero Pablo, ¿cómo es el lado derecho? Ya. En el lado derecho, nuestro ventrículo y aurícula izquierda, perdón, derecha, ya no tenemos que pensar en que sale hacia el pulmón, sino en qué está atrás de estas dos cavidades. Y es esta, ¿no? Nuestra vena cava inferior, nuestra vena cava superior. Entonces, si es que estas se encharcan, todo el sistema venoso previo al corazón se encharca también, se llena de líquido. Entonces, ¿con quién conecta, por ejemplo, directamente? Con el hígado, con la cavidad abdominal, se va hacia la parte superior. Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber congestión. Espera, estamos viendo. Va a haber congestión en toda la parte del cuerpo. Va a haber una ascitis. Aquí está. Ya, vamos a tener edema y ascitis, vamos a tener congestión hepática, se ven signos relacionados con disfunción, congestión del tubo digestivo como anorexia, molestias, pérdida gastrointestinal.
Ya, entonces, justo esto era lo que les mencionaba, ¿no? En la insuficiencia cardíaca izquierda vamos a tener disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Toda esta presión está yéndose retrógradamente al pulmón y el pulmón está comenzando a encharcarse. Ya, acá voy a borrar el dibujito. Ya. Entonces, ya habiendo entendido esa parte, pasamos a, bueno, la teoría de la insuficiencia posterior es lo mismo, ¿no? Ingurgitación yugular, hepatomegalia, hipertensión venosa portal, edema en los miembros inferiores. El paciente va a tener fatiga, diaforesis, palidez, palpitaciones, oliguria, nicturia, ansiedad, síncope y presíncope, ¿no? Pero quiero que eso quede bien claro, ¿no? Insuficiencia cardíaca izquierda se va hacia el pulmón, insuficiencia cardíaca derecha se va hacia el resto del cuerpo, llámese el hígado, el tubo digestivo y el edema o la citis, ¿ok? Eso es el segundo tema. Ya voy a compartir el tercer tema. Denme un segundo, chicos. Ok, entonces para el tercer tema es dolor. Y dolor es un tema un poco más corto, más entendible, ¿no? Entonces, el dolor no va a ser otra cosa que una experiencia sensitiva, emocional que está relacionada a daño, tanto real o potencial de los tejidos, ¿no? Va a ser una experiencia porque el dolor tiene un componente emocional en el paciente y el origen puede ser alodinia, hiperalgesia o analgesia. Entonces, las teorías del dolor van a ser dos, ¿no? La teoría de la especificidad, la teoría del patrón, la teoría de la compuerta del control, la teoría de la neuromatriz, pero al final del día el dolor no va a cambiar mucho independientemente de la teoría que se plantee, ¿no? No va a ser otra cosa que esta sensación subjetiva que va a tener el paciente. Entonces, dentro de los mecanismos y las vías de dolor, tenemos que entender que dentro de nuestro cuerpo, dentro de toda nuestra piel, vamos a tener lo que son nociceptores, ¿ya? Noci, dolor, ceptores, receptores, receptores de dolor. Van a ser estas partes del tejido que van a ser capaces de entender un estímulo, convertirlo en un impulso eléctrico, enviarlo al cerebro y decirle, oye, te está doliendo porque te está haciendo daño, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el dolor frente a una quemadura. Voy a acercarlo. Ya. Acá el dolor se expone al calor, ¿no? Y los que se activan acá van a ser, por ejemplo, los canales del TRPV1. ¿Ok? Esto envía la señalización de calor, de quemadura, a través de las vías ascendentes espinales. Y posteriormente el corazón, el cerebro las va a recibir y les va a enviar a la corteza primaria del dolor, donde las van a interpretar como tal. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser estos nociceptores? Vamos a tener muchos, pero los más importantes, chicos, de por sí, van a ser los alfa delta y los C. ¿Por qué? Porque estos van a tener una característica que los alfa delta van a ser mielinizados y los tipo C van a ser desmielinizados. ¿Por qué es importante esto? Porque la mielina va a permitir la conducción saltatoria del impulso eléctrico. ¿Qué quiere decir? Si en la fibra C la onda, el impulso eléctrico viaja a una determinada velocidad, gracias a la mielina, gracias a que este es un espacio cerrado, la velocidad va a aumentar
mucho más. Es más, mírenlo acá, ¿no? Por ejemplo, la fibra C va a una velocidad de 0,5 a 2, mientras que la alfa, delta o las alfa en realidad, todas las alfa van muy rápido, van a 5,30 metros por segundo, ¿no? Ahora, nuestro cuerpo tiene mucho menos de 2 metros, de 5 metros, entonces el dolor va a llegar muy rápido, la sensación de dolor va a llegar muy rápido. Entonces, ¿cuáles van a ser estos canales? Los que reciben, vamos a tener los relacionados al calor, los que les expliqué en la diapositiva anterior, los TRBP1, los canales de frío, los TREC, los TRAC, los TRPM8 y los polimodales, ¿no? Que detectan varias cosas. Por ejemplo, la bradicinina, histamina, potasio, serotonina, prostaglandinas, lo que hace es sensibilizar estos canales para que estén mucho más receptivos ante impulsos determinados. Entonces, ¿qué hacen los AINES? Por ejemplo, bloquean estos canales, ¿no? Y evitan que haya dolor. Ahora, las fibras C, por ejemplo, están relacionadas con lo que es la inflamación neurógena de tipo nervioso. Entonces, el dolor va a tener cuatro etapas muy importantes. La primera es la transducción, ¿ya? La segunda, la transmisión, la percepción y la modulación. Pero, ¿qué quiere decir cada etapa? La transducción no es otra cosa que el dolor llega a un receptor, este receptor entiende que es una lesión y lo envía, ¿ok? Lo envía al siguiente nivel que va a ser la transmisión, ¿ok? La transducción agarra la señal, lo convierte en un potencial eléctrico y lo envía. Por ejemplo, aparece la tetrada de Celso que va a ser rubor, calor, dolor y tumor. ¿Y qué sustancias activan? El ATP, la sustancia P, el factor de crecimiento nervioso, la serotonina, los canales iónicos y la acidosis. El segundo paso va a ser la transmisión. ¿Qué quiere decir? Que es el paso del nociceptor al sistema nervioso central, es decir, periférico de nuestras manitos, nuestros piecitos, de cualquier parte, hacia nuestro sistema nervioso central. La vía periférica va a ir por fibras A, segundo, va a ir por lo que son fibras A, ya, que van a ser punzantes, agudos, y tipo C, que va a ser sordo y visceral. Llega a nuestra columna, a nuestra médula, se cruza en la segunda neurona y asciende por la vía espinotalámica y llega al tálamo. No se complican mucho, espinotalámica, espino de la médula ósea de la espina y talámica porque llega de frente al tálamo. Del tálamo es de donde salta a otras partes importantes. Ahora, el dolor del trigémino, por ejemplo, vamos a tener el ganglio de Gasser, pasa al tracto trigémino talámico y va a tener como modulador al CGRP. ¿Y qué neurotransmisores hay acá en el sistema nervioso? El glutamato, que va a ser el excitador, o la sustancia P, que va a ser el dolor persistente. La percepción es recibir esos estímulos y entenderlos, ¿no? Porque podríamos transmitir 1 millón de impulsos, pero si es que el cerebro no es capaz de entender estos impulsos, no servirían de nada, ¿no? Entonces, la vía, por ejemplo, la espinotalámica lateral, envía la información a la corteza somatosensorial, la vía espinoreticular envía toda la sustancia reticular y el tracto mesencefálico a la sustancia gris, ¿no? Ahora, el sistema límbico, por ejemplo, asociado al dolor, va a generar lo que es ansiedad, la reacción emocional. Vamos a analizar el dolor y vamos a asociar este evento a un evento doloroso, ¿no? A un evento emocional. Y ya por último, la modulación, que es lo que pasa que el cerebro, perdón, el sistema nervioso central, cuando libera todos estos mediadores, lo hace sin un control, ¿no? Nunca dice, voy a liberar mediadores de dolor, pero va a ser un poco a poquito para que no le duela mucho al paciente. No, no, esos se liberan por un montón. Pero para que el cerebro no reviente de tanto dolor que le llega todo el rato, la columna, la médula ósea, el, el- la espina, va a ser control mediante modulación central. Básicamente se libera GABA.
que va a inhibir el dolor, ¿ya? Entonces, mediante sube a través de la espina, el GABA va inhibiendo, inhibiendo, inhibiendo el dolor hasta que llega. Vamos a tener fármacos, por ejemplo, como los inhibidores de la recaptación de serotonina, los antidepresivos, que activan receptores presinápticos inhibitorios. Vamos a tener los opioides, por ejemplo, estos que causan adicción, con las fibras mu, las delta, la kappa, que van a permitir la analgesia, ¿no? Por ejemplo, el mu, que nos da analgesia potente, depresión respiratoria, delta, analgesia, kappa, analgesia con efectos disfóricos. Entonces, eso sería todo por la clase, por la parte de dolor. Si es que tienen alguna duda, tal vez lo pueden dejar en el chat para